Vamos a comenzar nuestro tiempo, como cada día, de entrevistas con nuestro primer invitado, que ya está aquí con nosotros y que viene para hablar de valores, pero de una manera muy especial. Yo lo presento, que ya está aquí sentado conmigo, Jesús Gala, bienvenido, gracias por acompañarnos. Y te presento como profesor y como escritor, porque eres ambas cosas. Sí. ¿Cómo se fusionan las dos facetas? Yo soy maestro de educación física, Sí. Estoy trabajando en un colegio de Córdoba, en el Colegio de la Milagrosa, y por el contacto con los niños, pues vi que tenían alguna carencia en el tema de valores y emociones, Sí. ya que a lo mejor en casa pues no se les explicaban algunas cosas que tenían que explicarles, o bien no se coordinaban bien con el colegio. Entonces decidí cuál podría ser la mejor forma para llegar a los niños y pensé que a través de un cuento pues podría ser una buena herramienta. Una buena manera. Tenemos ese cuento aquí, que a mí me gustaría que lo mostrases, La mejor versión de mí. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta historia? Esto mucha gente piensa que es mi mejor versión, Sí. pero no, es la mejor versión de quien lea el cuento, Ajá. porque he intentado abarcar varios tipos de personalidades para que los niños y las niñas que lo lean se sientan partícipes y que pueden ser ellos los que forman parte del cuento. Sí. En este caso son 3 niños, sobre todo 2 niños, Mila y Paul, que son pues muy diferentes de caracteres, y su vida también ha sido muy diferente, sus padres, las relaciones, capacidad económica, todo. 2 perfiles muy diferentes, y cómo al final el apoyo del uno con el otro, el compañerismo, el seguir la pasión, tu pasión, lo que te gusta hacer de verdad, hasta el final de los días, pues consigue que al final pues sean felices y puedan dedicarse a lo que en realidad les gusta, a pesar de que las circunstancias no eran igual de beneficiosas para los dos. Para los dos. Vemos esa portada, que también es un tanto especial. Todos los dibujos del cuento han sido realizados por niños del Colegio de la Milagrosa y también de los hijos de algunos amigos míos, porque yo quería que fuera un proyecto de muchas personas para muchas personas. Y entonces, bueno, hay muchos tipos de dibujos hechos desde niños de 4 años hasta niños ya un poco más grandes, de hasta los 14 o 15 años. Has comentado que es un proyecto que tú querías que fuese de mucha gente, pero también para llegar a mucha gente. ¿Cómo está llegando este cuento a todas esas personas? Yo fui muy optimista cuando lo hice muchas copias. Hice 1000 copias, que no era muy realista venderlas, ya hay casi 700 vendidas. Fíjate. En una época en la que no puedes ver a la gente, en la que no puedes quedar, por lo tanto han sido amigos, familiares, que lo han movido por redes sociales, que me han pedido los cuentos y que ha sido de boca en boca, digamos, gracias a las redes sociales y a la colaboración de muchas personas y también de unos patrocinadores, amigos que tengo yo en bares, peluquerías, todo tipo de comercio, para que se pudiera realizar la inversión del libro. Que además, parte de los beneficios tiene un solidario, es para el Colegio de la Milagrosa, para la hija de la caridad, pues vamos a hacer para una familia que cuando llega la época de Navidad pues no tienen tantos recursos como otras, para hacer unas compras un poquito más especiales y ellos también pudieran disfrutar de no solo de espagueti, de galletas, de lo típico que se suele donar, sino jamón, queso. Lo que a todos nos gusta tener en esta época, sobre todo del año. Y además también de la Asociación Córdoba Actúa, que es una asociación de Córdoba muy pequeñita, que se dedica sobre todo a los meses de frío a repartir abrigo y algo de comida a la gente que está en la calle. Entonces, bueno, era ayuda en muchas formas, además de para que llegaran los niños esos valores y esos recursos también para poder echar una mano a gente que lo necesitaba. ¿Qué te están comentando de este cuento? ¿Qué están diciendo los propios niños y también los adultos? Porque nosotros muchas veces tenemos que meternos también dentro del mundo del cuento porque se aprende mucho de ellos. Yo cuando me preguntan para qué edad es, digo que no tiene edad. Para todo el mundo. Para todo el mundo. Duda. Porque es verdad que entre los 6 y los 9 años será lo ideal para que ellos lo lean y ellos lo trabajen, pero a los niños más pequeños se lo podemos leer, le podemos explicar, y los niños más grandes y los adultos, incluso los adolescentes, aunque a algunos les parezca un pegolete, leyéndolo pues pueden sacar muchos valores inconscientemente, dándose cuenta de cómo actúan Paul con Mila o Mila con Paul, que muchas veces si les dice lo que tienen que hacer son más reacios, pero sin embargo si lo leen y lo interiorizan les puede llegar el mensaje más claro. Por lo tanto, es un cuento para todo el mundo. Para todo el mundo.
efectivamente. A la hora de hablar de valores, ¿cuáles son los que vamos a ver en este cuento tan especial? Aquí sobre todo se centra en los valores del compañerismo, Sí. en no ver lo que vemos en algunas películas o en algunos sitios, que para llegar a algún Sí. sitio tienes que pisar a otros, o estamos siempre en una competencia, Sí. no es lo mismo competencia que rivalidad, centrarse en la competencia, que es buena para crecer, pero no en la rivalidad, Sí. que es lo que hace enemigos. Pero sobre todo es seguir nuestra pasión, Sí. lo que todo el mundo tiene, pero a lo mejor no puede llevarlo a cabo, o por recursos económicos, pero sobre todo por falta de confianza. Sí. Porque sobre todo en los últimos tiempos hemos visto que de cualquier afición se puede llegar muy lejos. Lo estamos viendo con los youtubers, con los Sí. gamers, era impensable que ese Totalmente. tipo de profesiones llegaran a dar el dinero que están dando, por ejemplo, cantantes, futbolistas, actores, actrices. A los niños les gusta una serie de cosas que igual los padres no les hace gracia porque quieren que terminen la educación. Claro, como que no lo ven una realidad para su futuro. No lo veo una realidad, obviamente, y yo lo dejo siempre muy claro, para no pecar de soberbia, hay que estudiar, hay que llevar todo a cabo, pero si tu pasión es jugar a fútbol, tienes que aprobar tus exámenes y por la tarde dedicarla al Jugar al fútbol. fútbol. Actuar, pues tendrás que actuar, cantar, Sí. pero dar el 100%, que no es suficiente con cantar bien, con jugar bien, hay que hacerlo de corazón. Y es verdad que si no es tu pasión, que si no lo tienes dentro, es más difícil porque Más estás complicado. cansado. Ya cuando eres más grande te gusta irte con tus amigos a salir, prefieres a lo mejor otro tipo de cosas. Si realmente te gusta, a eso es a lo que nos referimos con pasión. Ajá. Que se combinen 4 cosas que son muy importantes, que lo sepas hacer, Sí. que te guste, que te dé dinero para sobrevivir y que además ayude a otra persona. Jugando con esas 4 cosas, que es de lo que se habla del cuento, el éxito está asegurado. Está asegurado. Desde luego que da gusto oírte, ¿eh? Y además es un aprendizaje muy especial también para ellos, porque es lo que tú comentas, ¿no? Que cuando intentas inculcar algo de una manera más seria, más formal, parece que ellos rehuyen, ¿no? Sin embargo, sí que se pueden inculcar una serie de valores de una manera lúdica, de una manera divertida, y que ellos poco a poco vayan aprendiendo que esa tiene que ser la base de su vida, al fin y al cabo, esa serie de valores tan importantes y que se adquieren desde bien pequeñitos. Yo creo que tanto para los niños como para los adultos, por esto además del cuento, es un proyecto que abarca muchos factores. No nos gusta que nos digan a lo mejor las cosas muy directamente y si tenemos una idea preconcebida es difícil que cambiemos de idea. Sin embargo, si en una película, si en una conversación o si en un libro vemos otra opción, por ahí sí puede que nos cambie el pensamiento. Entonces, por eso es muy importante intentar ver todos los puntos de vista que hay. Se ha hecho un cuento también animado que está en YouTube y así puede llegar incluso a más niños que a lo mejor no les guste la lectura, aunque tienen que gustarle porque es la forma de aprender, pero igualmente, como es exactamente los mismos dibujos, las mismas palabras, el mensaje llega igual. Claro. Eso también es importante, encontrar distintas vías, ¿no?, por las que hacer llegar la mejor versión de mí a todas aquellas personas que se quieran involucrar. ¿Dónde lo podemos encontrar? Alguien que está ahora mismo viendo esta entrevista y que diga, oye, pues yo quiero enterarme de esta historia y quiero saber qué pasa con los personajes. Ahora mismo, personalmente, los encargos me lo hacen a mí, lo pueden hacer a través de mis redes sociales, que es mi nombre, Jesús Galayélamo. También en el canal de YouTube que tenemos, ahí no se pueden dejar comentarios porque hacer para niños no se permite, pero bueno, se puede contactar y ahí viene la información, me pueden escribir a mi mail personal y por cualquier red social, por ahí se encargan y los patrocinadores que te he comentado antes, pues ellos en su establecimiento suelen tener algún tipo de cuento, es fácil que les llegue. Es sencillo encontrarte a ti y encontrar también el cuento. ¿Qué idea tienes tú a partir de ahora? Porque claro, tú decías 1000, ¿no? 1000 copias, ya 700, te has olvidado ya de ellas porque han volado. Quedan 300 de esta primera edición, no sé si tienes pensado hacer más o ya embarcarte en otra historia. Hay varios proyectos que hay que madurar un poco porque, por ejemplo, se han puesto conmigo en contacto conmigo algunas editoriales y es un proyecto que ya es más grande porque sí hay también un aporte económico grande para que sea más profesional y entonces pues se está barajando la extensión de este mismo cuento introduciendo a otro niño con otras características aunque no tienen estos para que más niños aún se sientan identificados. También hay una canción escrita que estoy buscando también un poco de colaboración de algún músico para que le arregle un poco que la he escrito yo y yo no soy músico. Se quiere hacer una obra de teatro. La idea de este proyecto principal es que llegue a los colegios. Por lo tanto, lo que yo ofrezco cuando se ponen en contacto conmigo es o bien vía telemática o cuando se pueda presencialmente
con mi horario del colegio, que son un poco limitados, ir a ese colegio a leer el cuento, explicar el cuento, matizar esos valores a los niños, interactuar con ellos. Ahí también podrían comprar el cuento porque yo lo llevo físicamente. Y entonces la idea es esa, a partir de esa difusión del cuento, que llegue al máximo número de niños posible. En las redes sociales está el cuento página por página. Para el que no quiera comprarlo, también lo puede seguir por ahí y semanalmente, que saco un vídeo en YouTube, ellos pueden seguir el cuento sin tenerlo físicamente porque está ya subido. ¿En ese otro formato? En otro formato. Entonces la idea es, no hay límite. Eso es lo mejor, no poner límites, sin duda alguna, y que vaya creciendo, porque es una historia que tiene que seguir creciendo. ¿Cómo ha sido para ti crearla? Porque, claro, elegir a esos personajes, darle forma y hacer que estén llenos de valores y que sea una historia que les llegue a los más pequeños y también a los adultos, fácil no tiene que ser. ¿Cómo ha sido ese proceso de creación? Esto, como te he comentado antes de juntar los 4 puntos estos de la pasión, que te guste, que sepas hacerlo, pues durante mi vida, igual que muchas personas han tenido una serie de dificultades, unos retos a superar, pues yo sobre todo he aprendido de las malas experiencias. Entonces, mi idea cuando escribí el cuento fue que todas las malas experiencias que yo he tenido, para aprender, la aprenda un niño leyendo mis cuentos, sin tener que pasar por ellas. No va a ser lo mismo, porque muchas veces aprendemos a golpes, por así decirlo. De la experiencia. Pero al menos, al ver el ejemplo, le puede resonar un poco. Entonces, para mí fue una liberación y una satisfacción. Escribí el nombre de los personajes, los cogí por los patrones de mi colegio y de mi sobrino. Y entonces, pues la historia fue saliendo. Y la verdad que aunque se ha tenido que matizar mucho, ha pasado por 2 o 3 manos más expertas, porque yo soy maestro de educación física, ahora estoy especializado en los idiomas, pero no soy lingüista, ni ha tenido que pasar por 2 o 3 personas hasta llegar a este resultado, pero el cuento se escribió en una tarde. ¿En una tarde? El cuento se escribió escribiendo, poniendo lo que se me ocurría, quitando lo que a lo mejor era difícil de entender, y después el proceso, pues hasta sacarlo fue muy frenético, porque mi intención era que saliera antes de Navidad. Primero por aportar este beneficio a estas familias que igualmente se pudo hacer, porque se adelantó ese dinero. Pero sobre todo era para que este cuento estuviera en todos los árboles de Navidad, en todos los salones con los regalos de los Reyes Magos, y gracias a muchísima gente se consiguió. Por lo tanto, la verdad que fue un proceso fácil. Y la parte más tensa ha sido el que llegara a tiempo, el que le gustara, el poner los lacitos que le quisimos poner y, digamos, el querer hacerlo muy bien para que llegara bien. El resto ha sido, la verdad, que bastante sencillo, entre comillas. Oye, pues esto se te va a dar bien entonces, por lo que estamos viendo, así que yo espero que haya muchas más historias después de la mejor versión de mí, y que esta pues que tenga un camino y un recorrido muy muy amplio para que al final todo el mundo pueda disfrutar de este cuento que tú nos has traído. Jesús, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Y antes de marcharte, recuérdanos dónde lo podemos encontrar, porque en redes sociales también, ¿verdad? Sí, en redes sociales se puede encontrar en mi nombre, Jesús Galayélamo, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, están todas. Por donde llega un mensaje, el Hotmail también está en ellas, por ahí puede llegar, y después está en varios establecimientos. En Córdoba está en Bendita Locura, está en el grupo La Flaca, en Fuengirola también hay varios establecimientos, se puede encontrar en el Malavida Bar, en la Santa Tenedora. Hay bastantes sitios donde se puede encontrar, en un centro de fisioterapia en Córdoba, en Roca también. Muchos tienen, a los que se le han acabado, si no me ha dado tiempo de darle más, yo me acerco en cualquier momento, y si no, pues lo pueden pedir personalmente. Perfecto, pues que te quedes sin ningún libro, ¿de acuerdo? Que será muy muy buena señal, y que sigamos viendo la mejor versión de mí, pues por ahí con todos esos niños y también con los papis, que tenemos que aprender mucho también de este cuento, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Jesús, buenas tardes. Buenas tardes.